Estamos nuevamente en Trama Educativa, comunicados con la directora y vicedirectora del Colegio San Roque, Romina García y Mariana Diegues. Buenos días, ¿cómo les va? Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Buenos días, Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la última charla que tuvimos fue por octubre, donde analizamos cómo se venía desarrollando el ciclo lectivo 2020 y la educación mediada por la virtualidad, y justo en esos días habían recibido las notificaciones de cómo iban a ser valoradas tanto las distintas instancias educativas, pero particularmente aquellos estudiantes de sexto año que debían egresar, y también tiraban algunas líneas sobre, bueno, esta continuidad pedagógica que se podría dar en los meses de febrero y durante el año lectivo 2021. Volvemos de esa nota a ver cómo fueron instrumentadas estas medidas. Si les parece, empiezo con Mariana, que fue la que nos daba esa noticia. Bueno, igual ya a esta altura ambas estamos preparadas. Bueno, lo que se nos planteó fueron registros institucionales, ¿sí?, de las trayectorias educativas de los estudiantes. Se plantearon en dos momentos, ¿bien? En donde hay un informe contextual del grupo en general, en donde se agrupan a las materias por áreas y se determinan los contenidos a partir de un currículum prioritario que determinan aquellos contenidos por área que no pueden faltar, las actividades que se brindaron, las dificultades que se encontraron en ese grupo y alguna observación. Y en una segunda parte, digamos, está la trayectoria educativa del estudiante, en donde hay una valoración de esas áreas que tiene que ver con una trayectoria educativa avanzada, otra que es en proceso y otra que es discontinua, ¿sí? Aquellos estudiantes, digamos, que tienen una valoración de avanzada, digamos, quiere decir que han logrado adquirir los saberes determinados en ese currículum prioritario por área, y aquellos estudiantes que tienen ese área en proceso o discontinuo deberán intensificar los saberes en diciembre y febrero, marzo 2021. Un punto importante es que esto es de primero a quinto, por ahí Romina está bueno que amplíe lo que es sexto, que cambia. Y bueno, digamos que es muy importante, digamos, la descripción que los docentes hacen sobre cómo fue, digamos, todo el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Además de tener en cuenta que este 2020 se va a considerar como articulado con el 2021, por eso se habla de un bienio en la educación, digamos, porque va a haber un trabajo continuo, digamos, con esos saberes, esos contenidos del currículum prioritario. No sé, Romy, si querés ampliar sexto año. Sí, lo que yo, dos cosas que tiene, sí, muchas cosas. Esta forma de evaluación que vino este año es una forma de evaluación primero que es cualitativa y es descriptiva, es decir, describe la trayectoria de los estudiantes. Y, y está bien armado para que quede bien en claro qué contenidos se dieron, qué actividades, qué dificultades en general se presentaron, en general con el grupo y en particular con cada estudiante. La otra cuestión, primero, que es cualitativa y es descriptiva, y no cierra, digamos, no es un número, no es que se cierra, sino que es, bueno, hasta acá se trabajó de esta manera y cada estudiante trabajó en ese contexto de esta forma en particular. Lo segundo que trae es la agrupación por áreas, que como decía Mariana, en el caso de primero a quinto año se trabajó por áreas, es decir, las materias se fueron agrupadas por áreas, y en sexto año se trabajó por proyectos curriculares integrados. Es decir, que en lugar de trabajar por áreas, se planteó que las materias se organizaran en grupos de materias por proyectos.
Entonces, cada grupo de materias, por ejemplo, nosotros tenemos inglés, trabajó junto con educación física en sexto, un proyecto curricular integrado sobre turismo alternativo. Después, por ejemplo, tenemos literatura, arte y filosofía, trabajaron en otro proyecto curricular integrado, todas juntas, las materias de la orientación, trabajaron todas juntas en otro proyecto, fueron agrupándose por proyectos. Entonces al estudiante le queda en total 4 proyectos integrados, en lugar de todas las materias que tenían, le quedan 4 espacios curriculares en los que han sido evaluados. Y son esos 4 espacios los que, si es necesario, tendrán que continuar intensificando los aprendizajes aquellos que no hayan alcanzado TEA este año. Para agregar que en sexto año tienen nota numérica los Sí. chicos en esos proyectos, ¿sí? Sí. De primero a quinto, como decía Romina, es valorativo, y en sexto año, si bien reciben ese informe, ¿sí? Con esa trayectoria educativa, si es avanzada en proceso discontinuo, aquellos estudiantes que fue de avanzada van a tener la misma nota, ¿sí? Para las materias que conforman el proyecto. Y aquellos estudiantes que están en proceso discontinuos sí deberán intensificar los saberes hasta abril del 2021 por ser sexto año de secundaria, y en el caso de que no logren intensificarlos, sí, ahí se les pone una nota numérica que no será 6, 5, lo que fuese, sí, como desaprobado, para pasar, digamos, a una mesa de examen de previa. Pero si en el trayecto logran intensificarlos, van a tener la nota numérica correspondiente, porque es como que el año, digamos, se estira, continúa, porque estamos en este bienio, digamos, para que logren intensificarlos. ¿Cómo sería la vinculación de las y los estudiantes del colegio secundario con la universidad, con el paso siguiente, particularmente, si quieren, respecto de lo que ustedes saben, conocen del Colegio San Roque y sus egresadas y egresados? Sí, la verdad es que la mayoría tiene idea, o sea, casi todos te diría, tienen proyecto de seguir estudiando. Después, sí, casi todos, sí, es un enorme porcentaje que año a año se anotan en la universidad. Creo que siempre por curso serán, por promoción, 1 o 2 que no se inscriben. Eso no significa que después todos sostengan una carrera de nivel terciario o nivel superior, porque a veces, bueno, hay otras circunstancias que la vida va trayendo y hace que después, pero que después algunos vayan dejando, pero en general la estadística es que siempre 1 o 2 son los que no se anotan en carreras de nivel superior. La mayoría, siempre hay un enorme porcentaje de chicos que quiere estudiar en medicina, es una carrera muy solicitada. Otra carrera, las carreras muy solicitadas están en el área de económicas, que hay bueno, nosotros tenemos orientación en economía y administración, así que las carreras del área de económicas también son bastante solicitadas, algunos de arquitectura, y ya después va variando, ¿no? Algunos profesorados, pero en general son las 2 que tienen más demanda. Mariana, y en el caso de esos que tienen que dar una continuidad hasta el mes de marzo, abril, que están en sexto año, ¿cómo se van a articular con la universidad, siendo que, bueno, están cerrando inscripción ahora en diciembre, con alguna apertura en febrero, pero los cursos de ingreso van a arrancar en febrero, marzo, y los chicos y chicas que están en esa situación estarían terminando el secundario o sin terminarlo aún? Sí, por lo que tenemos entendido, todo lo que es estudios superiores tienen contemplado, ¿sí? Esta situación en lo que es el nivel secundario. De hecho, es más, este año se han estirado los plazos en el que recibían justamente los analíticos. Y tuvimos hasta la semana pasada tiempo que los egresados del año pasado vinieron a retirarlos para poder presentarlos en la universidad. Así que el año que viene seguramente esté contemplado. Todavía no tenemos lo que son fechas exactas de inicio, porque no sabemos cómo vamos a hacer para iniciar el año que viene. Así que esto va a ser algo para ver y plantear y ver cómo se van dando, digamos, las resoluciones que nos van llegando. Pero bueno, hay una articulación entre niveles, digamos. Ustedes son estudiosas de la educación, ¿no? Además de ser gestoras de una institución,
han estudiado educación, ¿creen que esto que se ha dado en el 2020, algo de todo eso que se dio, la virtualidad, las calificaciones conceptuales, la reubicación o reorientación de las asignaturas, ha venido para quedarse? ¿Ha contemplado que esos cambios sean favorables en el proceso educativo? Me gustaría arrancar con Romina, que quizás esto nos permita revisar la ley de educación, o sería como un ajuste a esa ley. Mira, yo creo que este año vinieron a instalarse quizás un poco a la fuerza por las circunstancias algunas cuestiones de las que se viene hablando, se viene leyendo y se viene trabajando en jornadas de capacitación desde hace muchos años, y cuesta mucho instalar porque en el devenir de la tarea docente de cada año cuesta mucho sacarse un poco la cuestión automatizada. Y sobre todo con un contexto donde, por ejemplo, por un lado te dicen hay que evaluar el proceso, la evaluación es importante que sea descriptiva, es importante en la evaluación la retroalimentación, es decir, la devolución que se hace al estudiante. La clave está en la posibilidad de qué es lo que el estudiante puede hacer con lo evaluado, y no con evaluar simplemente para premiar o castigar, sino que tenga que ser una instancia de revisión dentro del proceso para barajar y dar de nuevo, tanto para el docente en sus estrategias como para el alumno. Todas estas cosas que se hablan y se dicen hace muchísimo, muchas veces en el devenir de la escuela, en esto de, bueno, hay que cerrar el trimestre, te sacaste una nota, la nota es con el promedio, se terminan licuando y quedan casi como enunciaciones, en algunos casos de profesores sí lo trabajan y lo trabajan muy bien, pero en general en la mayoría se termina diluyendo. Y me parece que este año, con esta obligación de no poder dar una evaluación numérica, de no tener instancias evaluativas a la manera tradicional, del examen tradicional, creo que aprendimos, porque muchos profes también tenían mucha resistencia a esta forma de trabajo, y aprendimos que se puede trabajar enseñando, evaluando de otra manera, que no necesitamos un promedio, una nota y un número para poder decir cómo está ese alumno, y que incluso es mucho mejor no tenerlos, porque a veces nos fuerza de alguna manera encasillarlo. A mí me pareció que eso fue muy positivo, y hubo mucha angustia de parte de los docentes, porque viste, es como que vos trabajas, es como que vos tenés un oficio, el oficio de enseñar, que ya vas haciendo ciertos movimientos iguales, automatizados todo el año, y esto nos vino a sacar de esa automatización. Y lo mismo, esta imposición del trabajo por áreas, que también es algo que hace mucho que se busca el trabajo interdisciplinario, se busca el trabajo por proyectos, y bueno, ahora esta necesidad de tener que sentarse con el otro, ¿sí? Y creo que vino para quedarse. Y sobre todo, lo interesante es que muchos profesores, que al principio, ya te digo, viste, que te digan que tenés que hacer todo lo que vos haces toda tu vida, lo tenés que hacer distinto, es muy angustiante, pero una vez que se empieza a trabajar de esta manera, muchos profesores manifiestan lo positivo que fue, lo bueno que fue, lo lindo que es trabajar con el otro, porque muchas veces trabajamos en soledad los profesores. Y una de las cosas que los profes rescataban de este año es esto del trabajo en equipo. Muy loco, porque estuvimos cada uno en su casa, nos vimos muy poco personalmente, y sin embargo se trabajó muchísimo en equipo. Y me parece que esto también viene para quedarse el año que viene, que eso va a ser algo positivo. Mariana, en esta misma línea, ¿no requiere un mayor trabajo y esfuerzo para los docentes toda esta continuidad pedagógica que nos relataba recién Romina, que fueron dando los docentes, pero que al mismo tiempo los docentes antes estaban acostumbrados a preparar, planificar, dar los contenidos, y ahora no, casi los contenidos pasan a un segundo nivel, ¿no? La rigurosidad de los contenidos y de la evaluación de los contenidos, y ahora pasa a un primer nivel el proceso, la vinculación con esos pocos o muchos contenidos que se puedan dar.
Sí, yo iba a hacer, mientras la escuchaba a Romy, digo, está diciendo todo lo que es realmente y todo lo lindo de todo este año y lo que podemos sacar, digamos, de positivo. Y yo mientras tanto pensaba y digo, yo sería poco correcta con lo que voy a decir, pero yo creo que el trabajo en este último periodo, a partir de estas últimas resoluciones de la última charla que quedamos, fue agotador. Agotador porque sí, fue una sobrecarga terrible para los docentes, para los directivos, para todos realmente. Costó mucho también que las familias entendieran en qué consiste esta valoración, este famoso RITE, muchas siglas que empezaron a aparecer y que tuvimos que empezar a apropiarnos. Los chicos también a cambiar la mirada porque ya no eran evaluados con una nota numérica, recibían una valoración por área. Yo creo que todo lo que planteó Romina es real, es muy bueno que esté y que se haya podido afianzar y que se continúe el año que viene, pero la realidad es que fue mucha información, un cambio, un giro, digamos, de lo que se venía planteando a último momento, que si bien nosotras tuvimos acompañamiento de inspección, porque tuvimos muchas reuniones, mucha capacitación, fue en parte como inhumano el trabajo, porque realmente cada colegio instalaba planillas diferentes, formas de trabajo distintas, los profes se mareaban con un colegio y con otro, nos ha pasado de estar horas hablando con los profes, porque realmente costó muchísimo, y sí, fue una sobrecarga total. Yo creo que llegamos en lo que es educación con la última energía, con las últimas pilas, digamos, porque realmente fue muy agotador. Las últimas actividades presenciales, la colación que presencial, que no, colegios que no pudieron hacerla por una cuestión de espacio, porque no podían cumplir con ese protocolo, y eso genera mucha angustia en muchos directivos, en profes, en estudiantes, y desgasta. Mariana, dijiste colación, y empiezo con vos. ¿Cuál fue la sensación de esa colación de hace unos días atrás, de esos jóvenes que dejan la institución y que emprenden un nuevo camino, pero que quedó algo, no sé si quedó algún vacío, quedó algo pendiente? La posibilidad de hacerlo presencial nos permitió, yo creo, no cerrar, porque faltaron un montón de cosas como fueron los besos y los abrazos, ¿sí? Nos gusta mucho abrazarnos, besarnos. Los chicos venían y decían, te quiero abrazar, y era, no se puede, no se puede. Pero yo creo que, bueno, que las familias puedan acompañar, que los chicos hayan podido estar un momento de ver a sus profes. Hicimos toda una logística junto con Romina, Laila, Emiliano, la preceptora, Pat, que divina, para tratar que dentro de lo que era la frialdad de este protocolo de colación, hacerlo lo más cálido y emotivo posible. Y las familias y los chicos estaban más que agradecidos. Y nosotros también, a pesar de ese sabor de decir, no les veíamos las caras porque están todos con barbijo, pero fue un lindo momento de cierre en esta etapa, de poder verles las caras y que te digan gracias por estar, por acompañarnos, es más que positivo. Romina, respecto de bueno, este cierre, que hay cierta continuidad, ¿cómo proyectan ustedes desde lo institucional el arranque, sin fecha aún de inicio, pero el arranque vincular con los docentes, con las docentes y con las familias, ya no necesariamente con los estudiantes? Me parece que ahora el vínculo es más familiar, pero ¿cómo se da o cómo lo tienen proyectado o pensado para el año que viene? Bueno, eso creo que es algo que angustia un poco, porque es difícil de proyectar. Nosotras con Mariana somos dos personas que nos gusta planificar y nos gusta tener todo como proyectado y organizado de un año para el otro, y este año sentimos que no podemos planificar ni proyectar, porque los protocolos de vuelta a la presencialidad dependen de cuál va a ser, de cuál vaya a ser el parámetro, digamos, de riesgo en que se incluya Mar del Plata, y para eso hay diferentes estadios, digamos,
de vuelta a la presencialidad, diferentes formatos. Al nivel secundario, el protocolo de vuelta a la presencialidad es realmente, para el nivel secundario, es realmente muy difícil de practicar porque supone, porque por ejemplo, si los chicos van a la escuela en grupos de 10, ¿no? Cada 1 hora y media, y algunas veces por semana, en una escuela primaria o en un nivel inicial donde más o menos tienen las mismas maestras siempre, tiene una forma más aplicable, pero en el secundario, con 11 profesores diferentes, a nosotros se nos hace un mundo, porque eso implica un ajedrez muy difícil de armar, incluso con los docentes, que muchas veces atienden diferentes colegios y no vamos a saber muy bien cómo armarlo. La verdad es que eso angustia. Angustia mucho porque yo estoy esperando a último momento para armar las cosas, porque sinceramente no tiene sentido que empecemos ahora a planificar una vuelta cuando no sabemos cómo va a ser. Sin duda la virtualidad va a seguir siendo el eje sobre el que vamos a sostener el servicio educativo, eso desde ya. ¿Cuándo y cómo nos veremos en la presencialidad? Eso todavía no lo podemos resolver. Y en relación a lo que dijo Mariana, sumo esto también. Digamos, creo que todo esto de la situación de la escuela en casa, digo, yo saqué lo positivo, es verdad, pero creo que en ningún momento se piensa realmente o se pensó en el trabajo docente. Eh, Creo que está bien, nunca se pensó como, nunca fue una prioridad preservar al docente, sinceramente tengo que decirlo, porque el trabajo docente fue, realizado en condiciones muy malas. Y ni hablar de aquellos docentes que no cuentan con una computadora o no cuentan con internet, con una cuenta de internet válida. La verdad es que yo tuve que salir a comprarme una computadora, se lo había dicho al principio de este año, y la estoy pagando con mucho sacrificio porque tenemos sueldos docentes, entonces también te duele eso, ¿viste? Porque vos decís, no tenemos las herramientas necesarias para trabajar como corresponde y digamos que nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra capacitación, incluso si volvemos el año que viene en esta forma mixta de virtualidad y presencialidad, ¿cuánto se van a multiplicar las horas de trabajo? Más. Así que son preguntas que me hago y no tengo respuesta, pero sinceramente es muy, usé la palabra angustiante hoy, la vuelvo a poner en este contexto porque estas cosas también angustian. Mariana, Sí. sensaciones del 2020 y cómo pensás el 2021 desde lo personal, más allá de tu rol como vicedirectora de la institución. Bien, y un poco también lo que plantea Romy con incertidumbres para el año que viene. Este año dejó muchas cosas lindas dentro de lo que fue la pandemia, ¿no? Y a lo que tuvimos que acostumbrarnos a trabajar, pero realmente en el San Roque hemos logrado hacer muchísimas cosas muy lindas. De hecho, tenemos las devoluciones en chicos, que es, el otro día me decía una gracias por hacer el año más ameno. Eh, y bueno, constantemente los chicos diciéndonos gracias, las familias también. Y eso habla del trabajo de los profesores, de los preceptores, que bueno, tratamos de estar cerca, de generar propuestas y eso realmente fue muy positivo. Ahora, si me preguntas para el año que viene, la verdad es que no lo sé. No lo sé ni en lo que es en educación ni en vida personal, porque realmente, bueno, nada, es todo muy raro. Si bien de forma personal, digamos, uno ahora tiene habilitado el poder salir más, pero bueno, también ves que no se cumplen determinadas normas, digamos, sociales, el uso de barbijo. Entonces, bueno, eso también son trabas también, que el otro día leía justamente que no hay una mirada colectiva de si nos cuidamos individualmente, estoy cuidándome yo, estoy cuidando al otro, y eso es más que importante. Más allá de todo lo que ya sabemos de este año negativo, digamos, de la pandemia, de lo vincular, bueno,
pero es, digamos, ese sabor a medio amargo, como decía Romy, de no saber qué va a pasar en nada, ni personal, ni educativo, es como, bueno, tenemos que dejar que esto continúe y ver qué pasa. Muy bien. Romina García, directora del Colegio San Roque, Mariana Diegues, vicedirectora del colegio. La verdad que un gusto, placer haberlas conocido en el 2020, más allá de la virtualidad y de esta imposibilidad de tener la presencialidad en las entrevistas, pero sin lugar a dudas nos han permitido desde Trama Educativa no solamente dar a conocer el colegio, la institución, las actividades que se desarrollan, la semana institucional, escuchar a sus alumnas relatar las vivencias de lo que era el sexto año y, por otro lado, lo que fue la preparación de esa semana institucional, sino también poder charlar respecto de la educación, de cómo se venía dando el proceso educativo 2020 y esto que charlábamos recién de, bueno, si algunas cosas vinieron para quedarse, para mejorar las condiciones educativas, o si vinieron para reflexionar respecto de nuestras prácticas y las futuras prácticas como educadores. Un gusto, un placer y ojalá el 2021 sea mucho mejor que este año. Ojalá, me sumo a tus deseos. Y muchas gracias por habernos invitado siempre y habernos escuchado con tanto interés. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Gracias. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.